Comenzamos. En este video les vamos a enseñar cómo cambiar aceite a la máquina recta industrial. Esta máquina ya tiene el aceite muy sucio y aparte está demasiado bajo en la inclinación donde nos marcan las dos líneas. Aquí dice bajo y alto. Esta es en la charola, ya viene marcado con dos líneas. ¿Por qué tiene este detalle? Porque aquí tenemos el tornillo que bota o reduce o aumenta cómo lubricar el cangrejo de la máquina. Entonces aquí está tirando demasiado aceite en la charola de esta parte del cangrejo. Les vamos a mostrar cómo reducir igual la lubricación del cangrejo. Lo que vamos a necesitar va a ser 1 litro de aceite blanco, una botella para reciclar el aceite que ya está sucio. Siempre debemos de llevar las botellitas de aceite que tengan exactamente 1 litro, porque a veces nos pueden dar menos o nos venden la botella. Siempre hay que guardar la botella, y si podemos etiquetar las botellas que contienen aceite. Vamos a proceder a cambiar el aceite. Aquí lleva un tornillo de desarmador plano adentro en la charola. Este es de desarmador plano ahí. Vamos a aflojarlo y quitarlo. Y por la parte de abajo vamos a poner la botella para que el contenido caiga en la botella, en esta parte. Ahí la vamos a sostener mientras aflojemos en la parte de arriba con un desarmador plano. Aquí, si lleguemos a tener algún problema por el desarmador corto, podemos usar uno más largo. Este aceite que ya tiene uso lo ocupamos para aceitar piezas de vinipiel que se ocupan en bolsas para dama y zapatos. Ahí está cayendo en la parte de abajo. Tenemos que ocupar una botella grande para que, si la charola está llena, no se nos vaya a regar. Es mejor que sea un poquito grande la botella. Y en la parte de acá arriba, mientras se llena nuestra botella, las partes que debemos de limpiar para que no se vuelva a ensuciar nuestro aceite nuevo y limpio son estas partes donde se acumulan todo el exceso de hilos o pedazos de tela, pelusa, en la orilla de la máquina, en esta parte y en la parte de acá abajo. Todo ahí es donde se acumula la pelusa y los hilos, y hay que limpiarlo para que otra vez no se vuelva a ensuciar y nos rinda más tiempo el aceite limpio.
todas estas partes de adentro, a veces por la fricción se van ensuciando. Entonces ahí aprovechamos en limpiarlo, todas las piezas de la máquina. Y aquí en la charola es donde se acumula igual los hilos de esta parte de adentro, en la charola. Aquí tiene un pequeño filtro para que purifique el aceite. Este va aquí en esta parte. También lo podemos quitar con un desarmador plano y limpiarlo. Esta va para el filtro, para que no entre basura o algo que se nos haya caído en la parte de arriba de los engranes de la máquina. Aquí lleva los tornillos de desarmador de cruz. Aquí se los aflojamos y lo quitamos. Es un pequeño filtro, se afloja y tiene unos opresores. Aquí entran para los engranes. Aquí hay que limpiar igual el capuchón. Es donde se acumula demasiada suciedad. En esta parte les habíamos dicho, este es el tornillo que tiene un signo de más y menos. Es para que nos lubrique el cangrejo. Y ahorita nos estaba botando demasiado. Entonces a la derecha es apretar, que sería menos, y a la izquierda sería más, como si abriéramos una llave de paso de agua. Entonces hay que apretarlo para que no la cerremos un poco y no nos lubrique demasiado el cangrejo. Es por eso que se había vaciado el aceite. Aquí hay que limpiar igual la charola. Y así nos tiene que quedar limpia la charola y volvemos a colocar el tornillo. Apretamos para que no haya un derrame de aceite. Suscríbete para más videos como este. Vamos a proceder a colocar el aceite limpio en la charola. Lo recomendable siempre es aquí en las líneas que nos marca, en la parte baja, hasta ahí. Cuando ya llega a tener menos, siempre hay que llenarlo hasta la parte baja. Pero siempre lo debemos de tener en donde dice alto, en la charola.
con 1 litro nos sobró este poco. O sea, no se ocupa ni 1 litro de aceite. Y con una aceitera casera que hicimos, vamos a lubricar el cangrejo. Con la aceitera es transparente y su manguera flexible y transparente. ¿Por qué la tenemos así? Porque en esta parte la oprimimos y podemos doblar la manguerita. En la parte del cangrejo le vamos a echar 3 o 5 gotas para que el cangrejo no se amarre. O hay veces que empieza a hacer un ruido extraño de resequedad en esta parte de la taza del cangrejo. Y ahorita van a observar cómo va saliendo el aceite. Ahí va. En esta parte va avanzando. Solo lo oprimimos aquí. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Va avanzando el aceite. Entonces debemos calcular 3 hasta 5 gotitas. Observen. Adentro en la taza. Esta aceitera nos sirve porque calculamos y observamos cuántas gotitas van a caer. Porque si no, ensuciaríamos la prenda que estemos trabajando si le echamos de más. 1, 2. 3. Y ya se lubricaría la taza del cangrejo. Y la máquina está lista para trabajar. El aceite que reciclamos es este. Lo ocupamos con un pequeño trapo para aceitar las bolsas para dama, como aquí embiezar la orilla que va en una boquilla, folder o embudo. Se lubrica para que entre y no patinen las costuras ni entre apretado. Los tirantes se lubrican. En otro video ya les mostramos cómo coser vinipiel, pero este es un tip que ocupamos nosotros los que hacemos bolsas y zapatitos de bebé, zapatitos de niño, que ocupan vinipiel en las costuras para que no patinen los prensatelas y la costura de la puntada que deseamos en todas estas partes, en las orillas nada más. Eso es todo, amigos. Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right, we were so young.